Nuestro mensaje de hoy se titula Buscando un para qué. Buscando un para qué. Nosotros hemos hablado hasta hoy siempre por qué usted viene a la iglesia. Y venimos a la iglesia ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos pecadores. El domingo pasado nosotros bautizamos como 11 personas. ¿Cuántos? 13 personas. Y hoy es propicio yo dar inicio quizás a una serie, quizás a un solo mensaje, no sé, Dios me ayudará, de una nueva etapa en la vida de esos 13 que se bautizaron y en la vida de todos los otros bautizados que estábamos aquí. Y la palabra es, ¿para qué? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo a una iglesia? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? Así es que hoy queremos responder con total honestidad ¿para qué somos nosotros cristianos? Y es que muchas veces somos cristianos y sabemos lo que somos porque necesitamos a Dios, nosotros necesitamos salvación, no queremos estar perdidos, nosotros no queremos ir al infierno porque nosotros queremos estar bien con Dios. Y la verdad es que esa es la puerta de entrada a la iglesia. Queremos estar bien con Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Queremos estar bien con Dios. Sin embargo, a través del tiempo, una vez entramos a la iglesia, la vida cristiana se vuelve monótona. Porque muchos sienten que repetimos lo mismo. Vamos a la iglesia los domingos, cantamos los mismos signos, escuchamos la misma predicación, servimos dentro de la misma iglesia, competimos por las mismas posiciones eclesiásticas y nos preguntamos, ¿esto es todo lo que hay que hacer en la iglesia? Dios no nos creó a nosotros para encerrarnos en una iglesia. Dios nos creó para vivir en un mundo lleno de desafíos. Si ustedes miran alrededor, Dios nos puso en un mundo lleno de analfabetos. ¿Conocen algunos? Llenos de enfermos, ¿conocen algunos? Llenos de hambre, ¿conocen gente que pase hambre? En un mundo lleno de necesidades permanentes. Y nosotros que decimos conocer a Dios, la pregunta es si estamos haciendo algo al respecto. El Señor nos dijo claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, 39, el concepto de amar al prójimo como a nosotros mismos es quizás uno de los conceptos más profundos. Entonces, la gran necesidad del ser humano no es que le hablen de amor, es ser amado. Y hay cosas diferentes en hablar de amor y en ser amado. No solo es oír que se le ama, sino es ser amado con hechos. Y por eso la Biblia dice en Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y con verdad. La pregunta que hago hoy es, ¿cómo nosotros mostramos que Dios es real? ¿Cómo nosotros mostramos a todo el mundo que Dios es real? Porque la Biblia misma dice que hay gente, o sea, nosotros no hemos visto a Dios. Y hay gente que nunca siquiera va a ir a una iglesia y no va a leer la palabra. ¿Cómo nosotros le mostramos a esa gente que Dios es real? ¿Cómo usted le muestra a la prostituta de la noche cuando usted pasa y ve toda la prostituta que Dios es real? ¿Cómo tú le muestras a los muchachos que están haciendo carrera en la calle, que no quieren hablar de Dios, que Dios es real? Se le muestra con una palabra que yo mucho tiempo tengo reflexionando.
Cuando voy a un velatorio y veo el profundo dolor con el que se llora a un padre o a una madre y la conmoción profunda en el corazón de aquel que tiene a su papá ahí, que para ti que fuiste es un ser humano más, pero para ese que está a 2 metros de ese es todo, se le está cayendo el mundo encima. Eso es la definición de la palabra amor. Si a eso se le pusiera peso, medida, eso sería que media libra de eso pesaría más que la Torre Eiffel. Un poquito de amor pesaría cientos de toneladas. Usted, si le dijeran, tu papá va a morir, va a vivir 50 años más, ¿tú quieres que él viva 50 años más? Ok, derríbame el faro a Colón. Entonces usted diría, dame las mandarrias y vamos arriba. Y aunque sea mandarriazo limpio, usted lo intentaría. Es decir, porque una libra de amor pesa más que cualquier cosa. Usted no ve nada imposible cuando se trata de ese amor que usted tiene por los seres que usted quiere, por un hijo, por una madre, por la esposa. El amor pesa demasiado y por eso la única manera de mostrarle al otro la existencia de Dios es con el amor. Y la Biblia dice, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo nosotros mostramos ese amor? ¿Cómo mostramos ese amor? De la única manera es dando a los demás lo que tenemos. De la única forma que la gente siente que lo aman es cuando usted comparte con él de lo que usted tiene. Y cuando hablo de dar, no hablo de dar recursos, hablo de dar conocimiento, hablo de dar habilidades, hablo de dar tu profesión. El médico debe dar salud a los que necesitan de la manera más filantrópica posible. El que es profesor debe educar a personas de la manera más desinteresada posible. El que es abogado debe defender a otros de la manera más desinteresada posible. Y el que es empresario debe abrir sus recursos a favor de los demás de la manera más desinteresada posible. Entonces aquí viene el para qué, la palabra clave de este mensaje. Luego que somos cristianos, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué nosotros estudiamos la Biblia? ¿Para qué nos pasamos la vida entera de célula en célula, de oración en oración, de culto en culto, de venimos, volvemos, oramos, ayunamos, volvemos, vamos a los seminarios, salimos de los seminarios, entramos a los seminarios, hacemos una iglesia? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué nos bautizamos? Se supone que el bautismo no debe ser el final, debería ser el principio de ¿para qué? ¿Para qué? Así que lo primero que tenemos que analizar hoy es ese problema. Vivimos para la iglesia, pero Dios nos creó para el mundo. El cristiano ha desarrollado toda su vida en torno a la iglesia. Pero yo tengo temas, para no decir problemas, que la gente me ve haciendo cosas y dice, y tu servicio a Dios. Pero yo siento que le estoy sirviendo a Dios. Yo no solo siento que le estoy sirviendo a Dios cuando estoy en este púlpito. Cada cosa que yo hago, yo siento que le estoy sirviendo a Dios. Así es que muchas personas están en la iglesia y de hecho la iglesia está llena de gente que no sabe para qué están en la iglesia, ni para qué se convirtieron. La religión se ha convertido más que todo en un espectáculo interno nuestro, de saltos por los aires, de luces, de eventos.
Competimos por quién se sienta más cerca del pastor, quién tiene el cargo más alto, quién dirige el coro, quién predica mejor, quién canta hoy, a quién lo ponen a cantar, a quién no lo ponen a cantar, a quién le dan una oportunidad, a quién no le dan una oportunidad. La iglesia vive compitiendo, la iglesia vive en elecciones. Nosotros aquí porque no hacemos elecciones, pero la mayoría de la iglesia vive en elecciones, presidente de jóvenes, presidente de caballeros, presidente de damas, presidente de niños, y después presidente de qué sé yo cuánto, presidente de los diáconos, y te quitan de presidente de los diáconos, entonces vamos a competir por la presidencia de la dama, y salimos de la iglesia, entonces presidente de confraternidad 1, presidente de confraternidad 2, y nosotros tenemos más elecciones que la política convencional. Pero el mundo afuera tiene hambre, tiene enfermedad, tiene analfabeto, tiene injusticia, y nosotros estamos ocupados compitiendo dentro de nuestras propias paredes por cosas para nosotros mismos, y por rangos y puestos para nosotros mismos. Entonces la Biblia es contundente sobre Dios cuando Él considera la verdadera religión, y está en Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que se guarden sin mancha ante el mundo. Esa es la religión que Dios quiere: visitar a los huérfanos, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Visitar no es sentarse a discutir de teología. Visitar no es sentarse a saber cuál predicó mejor o cuál predicó. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. El profeta Isaías, en Isaías 58, 6 a 7, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No es eso. Dios no nos pregunta con frecuencia si fuimos a la iglesia, sino si partiste el pan con el hambriento, o si albergaste al pobre, o si cubriste al desnudo. Eso es lo que Dios pregunta. Así es que, si hay algo que debo hablarle con toda franqueza, es por ejemplo lo que yo he vivido siendo alcalde de esta ciudad. Cuando me hice alcalde, había muchas personas que se acercaron a nosotros por necesidades muy básicas, como un pequeño empleo, como una estufa, como una nevera, pero otros entendieron que mi rol era hacerlos ricos a ellos. O ellos hacerse ricos conmigo. Así es que ellos no entendieron el para qué. Ellos no entendieron el para qué. Dentro de eso, hay algunos que son evangélicos también, que entendieron que si yo no les daba mejores condiciones, ellos no buscaban nada a mi lado y se fueron. Y créanme que fueron de los que más problemas nos dieron, porque cambiaron la filantropía por la avaricia. Y la avaricia es hacer lo que hacemos solo en busca de un beneficio personal, y la filantropía es dar de lo que tenemos a los demás por amor. ¿Cuál de las dos refleja a Dios? Ese Dios que nosotros decimos conocer. Así es que yo quiero hablarles hoy de filantropía. Y la filantropía es dar lo que tenemos a los demás por amor. Todo el mundo tiene algo que dar. Todo el mundo tiene algo que dar, aunque sea un abrazo. Así que hay un mandato, se llama la filantropía, que es la respuesta del amor de Dios. La filantropía no es un invento moderno, la filantropía no es algo que nació en Europa o en América, la filantropía nació en el corazón de Dios.
en Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían. Dice ahí, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso era lo que hacían. ¿Usted entiende eso? Los primeros cristianos no se reunían solo a cantar y a orar, se reunían para repartir, para que ningún hermano pasara por necesidad extrema. Y cuando la iglesia creció, surgieron los problemas de distribución. Porque entonces pensaron, ¿quién es que va a repartir? ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Todo el mundo nos demanda algo. Entonces, se creó un ministerio para que eso se resolviera. Y crearon un ministerio oficial de servicio social que se llama diáconos. Dice en Hechos 6:3, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hechos 6, 2 y 3. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Que la ociosidad de la iglesia, la falta de un para qué tenemos toda la gente aquí, hace que todo el que se congrega en una iglesia, lo único que quiere hacer es pastor. Porque eso es lo que enseñamos. Lo único que quiere hacer es predicar. Porque eso es lo que enseñamos. Lo único que quiere hacer es apóstol. Porque eso es lo que enseñamos. Lo único que quiere ser evangelista. Pero ¿qué hace el resto de la iglesia que no es pastor y que no es predicador y que no es evangelista? Ser diácono, servir a la gente, darle pan al que no tiene, darle abrigo al que no tiene, darle al necesitado, darle un abrazo. Pero la iglesia se concentra en sí misma. Y todo el mundo es pastor, tú eres pastor, tú eres pastor, 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 para aquí. Usted ve la televisión y la gente te dice, yo soy pastor, y te sale un pastor por aquí, tú dices, yo soy pastor. ¿Cómo? ¿Tú eres pastor? Sí, yo soy pastor, pastor, pastor. Para ser sacerdote se necesitan 10 años, para ser pastor se necesita media hora. Usted se convirtió y a la media hora ya usted es pastor y predicador y todo. Entonces, en lugar de usted agarrar sus recursos y empezar a repartirlo a los pobres, como hizo Zaqueo, usted lo que se convierte es un predicador, pero sus cuartos están ahí guardaditos. Usted no se convierte solo para ser pastor. Usted no viene a la iglesia solo para ser pastor o para ser evangelista. Usted viene también para ser diácono. ¿Y saben qué? Un diácono no necesariamente es un grado inferior a ser pastor. Es decir, primero usted es diácono para después convertirse en pastor. Usted puede pasar toda la vida siendo diácono y no pasa nada. Y no pasa nada. En la iglesia católica ser diácono toma hasta 5 y 6 años. Y la gente se pasa la vida entera siendo diácono y no aspira a ser sacerdote. Se queda siendo diácono toda la vida. Pero nosotros creemos que la vida cristiana es un escalafón. Diácono y después pastor. Porque pastor es un rango. Pastor es un ministerio, un llamado que se sufre como usted no se imagina y que de la única manera que se soporta es porque Dios es que escoge a uno y lo hace pastor. Eso no es un rango para usted ser superior a los otros. Eso no es una posición para usted declararse más grande que el otro. Es básicamente un sacrificio y un llamado que la gente hoy cree que los pastores son ricos. Y yo le digo a muchos, si tú crees que los pastores son ricos, ponte tu iglesia y sal de la pobreza. Y ya, y de que tú no andas buscando cómo hacerte rico, ponte una iglesia para ver si es verdad que se hace rico uno siendo pastor. Así es que hay un mandato. Y los diáconos son los pastores. Los diáconos son personas llamadas para el trabajo específico, atender la necesidad de los hermanos. Toda la iglesia que tenga diácono, y esto no es en haciendo filantropía, entonces nosotros no estamos conforme al llamado de Dios. La Biblia dice una palabra que debería sacudirnos
en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, que cuando nosotros ayudamos a los pobres, no solo estamos ayudando a los pobres, estamos ayudando y estamos prestando al Señor. Así es que en Mateo capítulo 25, versos 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25. Jesús se identifica con el hambriento. Jesús se identifica con el pobre. Jesús se identifica con el preso, con el forastero, con el enfermo. Y Jesús les sirve a ellos. El amor de Dios se muestra no en lo que decimos, se muestra en lo que damos. Los primeros misioneros norteamericanos, cuando llegaron aquí a América, vinieron con dos cosas: vinieron a predicar el evangelio y vinieron a hacer filantropía, predicación y filantropía. Ellos fundaron escuelas, ellos fundaron hospitales. Usted ve ese colegio que se llama el Carol Morgan, que está aquí. Eso lo fundó una división del evangelio, aunque usted no lo crea. Ustedes, hasta los Tigres del Liceo, aunque ustedes no crean, y el Escogido y jugadores de béisbol tienen que ver con el origen de la ayuda americana, de los cristianos primero que todo, y de su sentido de filantropía. Y aquí hay muchísimas instituciones que usted ni siquiera se imagina que están ahí porque vinieron los americanos en función de predicar y de sembrar y de dar filantropía y de hacer muchísimas instituciones y de construir muchísimos hospitales y de construir clínicas y de construir escuelas y de ayudar a la gente, aunque ustedes no se vinieron a dar. Lo que sí pasó fue que ellos nada más nos enseñaron a recibir y nos enseñaron el evangelio. Pero ellos entendían que si entendíamos el evangelio y estábamos viendo recibir, nosotros íbamos a hacer lo mismo, pero no lo hicimos. Entonces la iglesia todavía en República Dominicana está esperando lo que los americanos le van a dar, lo que le van a ayudar, cómo le van a ayudar a construir una iglesia. Porque sus propios miembros y los propios ricos cristianos no tienen el concepto claro de la filantropía. ¿Para qué tú eres cristiano? Así es que hay un sociólogo que se llama Max Weber, que escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tienen que revisar ese libro, muy importante. Él dice y documentó cómo los puritanos llegaron a América y lo hicieron con una conciencia del para qué. Para ellos el trabajo no era solo para ganar dinero, era un llamado de Dios. Y como dijo William Perkin, el fin principal de nuestra vida es servir a Dios y en el servicio a los hombres en las obras de nuestro llamamiento. Unos vinieron a América a hacerse ricos, pero otros vinieron a entregarse en América y a darlo todo de lo que tenía. Hay un teólogo alemán muy famoso llamado Dietrich Bonhoeffer, quien pagó con su vida el enfrentarse al nazismo. Él escribió un libro que se llama El costo del discipulado, y él habla en el libro de la gracia barata, y dice que es el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin cambio de vida, el discipulado sin sacrificio. Pero existe una gracia costosa, que es la entrega total a Cristo, la negación de uno mismo y tomar la cruz cada día. La filantropía, dar de lo que nosotros tenemos, es parte de mostrar a Dios real en nuestra vida. Pero la iglesia de hoy, desconociendo esa realidad, se dedica más a promover el emprendedurismo, a promover el que tú tienes que echar para adelante, a promover el que tú tienes que estar bien, y tienes que estar bien, y tienes que echar para adelante. Nadie ha dicho que no, pero tú no vienes a la iglesia solo a aprender eso, vienes a la iglesia a aprender que de lo que tienes debes compartirlo con los que no tienen. Y aquí en esta iglesia todo el mundo debe encontrar un para qué. Aquí hay muchas profesoras
deben alfabetizar los no alfabetizados. Aquí hay médicos que deben sanar a los enfermos y deben sacar un tiempo gratuito para sanar gente. Aquí hay abogados que deben dedicarse a sacar gente y ayudar gente. Y déjenme decirle algo, cuando yo quería graduarme de la universidad y cuando empecé, yo lo que quería estudiar era medicina. Y no sé, algo me puso en el corazón estudiar medicina. ¿Y por qué yo quería estudiar medicina? Porque quería hacer filantropía. Yo decía, y sobre todo, yo entendía que como médico yo llegaba a cualquier sitio y ayudaba a cualquiera sin que me preguntaran mucho, pero ni que tuvieran que pagarme. Pero si era contador, todo no tenía cómo ayudar a alguien de manera tan clara. Y si era, entonces no pude estudiar medicina por razones múltiples. Entonces dije, bueno, pues yo voy a estudiar Derecho. Y saben, yo estudié Derecho por eso. Y saben qué, el 90% de la gente que yo he defendido en Derecho ha sido gratuito. Han sido amigos que les he resuelto problemas, he ido a los tribunales a defender a amigas que la han acusado, y a otros, y a propios hermanos, a familia, han sido para defender. Porque eso fue lo que yo quise hacer cuando quise ser abogado. Y nunca ejercí el derecho abiertamente para beneficio personal, sino para ayudar a otros. ¿El para qué? El para qué. Claro, usted tiene que vivir de algo, usted tiene que comer de algo, no estoy diciéndole a ustedes que renuncie. Lo que sí estoy hablando es de que una vez nos convertimos en cristianos y yo lo que soy es plomero, yo puedo ayudar a otros, no es que voy a hacerlo con todo el mundo, a mejorar su vida y resolverle un problema desde mi plomería. Si soy abogado, debo ayudar a otros desde mi abogacía y ser un mejor abogado y ser una persona que pueda ayudar a otras personas a estar mejor desde mi abogacía y así desde cada profesión. Así es que aquí hay un llamado, así es, encuentra tu para qué. ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para venir aquí a que me repitan lo mismo todos los domingos? ¿Para venir aquí a hacer los mismos estudios? ¿Para venir aquí? ¿Para qué soy cristiano? La gente allá afuera debe sentir que aquí hay una iglesia que es diferente. Y todos nosotros tenemos que encontrarle un sentido a esto. Lo hago porque Dios me dijo que lo hiciera contigo. Te doy este plato de arroz porque Dios me dijo que lo hiciera. Y porque te amo y porque te quiero. Y un indigente que se come un plato de arroz de sus manos, él nunca ha visto a Dios, pero lo va a ver ahí. Lo va a ver ahí. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros. Dice aquí, lo que oyen, ministrenlo. No es que lo guarden, es que lo ministren, es decir, lo sirvan a los demás. No lo use solo para enriquecerse, ministrenlo también. Así es que la pregunta no es quién o qué quiere Dios de mí. La pregunta es con qué Dios me premió a mí para yo servir a otro. La profesión que usted tiene, usted la tiene y Dios lo premió con una profesión. Usted puede servir a otros. Los pocos recursos que usted tiene, Dios lo premió a usted con eso. Usted puede servir a otros. ¿Qué Dios me dio a mí para que yo pueda servir a otros? La respuesta tiene que ser diferente. Un profesor debe educar tantos analfabetos que hay en este país. Bueno, usted dice, yo no tengo tanto tiempo, eduque 2 al año. Y en 10 años habrá cambiado la vida de 20 personas. Y si se entusiasma y educa 5, bueno, en 5 años usted habrá cambiado la vida de 25 personas. En 10 años habrá educado 50 personas. Y hacer de un analfabeto una persona que sepa leer y escribir es cambiar no solo el analfabeto, es cambiar su vida para siempre, sus hijos, sus nietos y todo puede abrirse al futuro. Un médico, bueno,
yo voy a ayudar a algunos enfermos. Yo no lo puedo sanar a todos, pero yo voy a dar una consulta. Vamos a hacer un consultorio aquí y yo quiero y anhelo el día que podamos hacerlo y que aquí demos consulta gratuita 2 veces por semana, qué sé yo, el que quiera. ¿Para qué tenemos 5 médicos en esta iglesia? ¿Para qué tenemos 5? Tenemos 5 médicos porque esos 5 médicos eran pecadores y necesitaban a Dios. Ahora ya tienen a Dios, se bautizaron. ¿Para qué? Para que todos sean, ¿qué? O sea, necesitamos que los médicos también podamos organizar esto. ¿Para qué tenemos tantos profesores? Sí, para eso. ¿Para qué tenemos los cantantes y cantantas? Bueno, también no es solo para cantarle al Señor, es también para ayudar a la sociedad en lo que se pueda. ¿Para qué tenemos técnicos? ¿Para qué tenemos los que fumigan? ¿Para qué tenemos los empresarios? ¿Para qué tenemos todo esto? Si sumamos todo eso, tendremos una iglesia que explota y que hace cosas que ninguna otra congregación está pensando podría hacer. Los empresarios, todo el que tiene una profesión. Yo le quiero trazar algunas historias. En el año 1805 nació un hombre llamado George Muller. Él era un hombre que no tenía recursos cuando Dios le habló, pero decidió su para qué era cuidar huérfanos y sin pedir dinero a nadie, solo mediante oración, fundó 5 hogares. Se llamaban hogares Bristol y cuidó 10,000 huérfanos a lo largo de su vida. Fundó 117 escuelas. Nunca se quejó de lo que no tenía. En la medida que ejercemos nuestro para qué, Dios va abriendo puertas. Y a usted se le va quitando el miedo hasta a pedir, porque usted no está pidiendo para usted, sino para qué. William Wilberforce, 1759, era un miembro del Parlamento británico y después de su conversión, él era miembro, él era político, se convirtió a Jesucristo. ¿Y para qué? Para que ahora el pastor me haga sentado ahí y me haga un mejor predicador, para ahora convertirme en, pues yo lo que soy es parlamentario. O sea, ¿y para qué Dios convierte un parlamentario? Oigan que él se propuso, Dios me había puesto 2 objetos ante mí, la supresión del comercio de esclavos y la reforma de la costumbre. Dice que luchó 20 años en el Parlamento y fundó más de 70 sociedades benéficas. Y 3 días antes de morir, vio aprobada la ley que emancipó todos los esclavos del Imperio Británico. ¿Su para qué? La justicia. Bartolomé de las Casas, 1484. Fue un fraile dominico que nació y dedicó 50 años de la vida a defender la dignidad de los pueblos indígenas de América. Renunció a sus propias propiedades, viajó ante el rey de España, escribió libros que sacudieron la conciencia del mundo y logró que se aprobaran leyes que protegían a los más vulnerables. Le llamaron el protector de los indios. Era un padre, era un cristiano, pero su para qué no era solo venir a la iglesia. Si Bartolomé de las Casas no interviene, las cosas con los indios habrían sido mucho peores de lo que fueron. Uno de los primeros manifiestos que hay, señores, que hay de los derechos humanos universales fue el manifiesto que se escribió a raíz de Enriquillo. Y la carta que escribe Enriquillo de convenio de protección a los indios. Y una de las declaraciones más fuertes que hay y declaración de los derechos humanos universales está en el sermón de Fray Antón de Montesinos también. Encontraron un para qué diferente. Corrie ten Boom, 1892, era una mujer sencilla de Holanda, convirtió su casa en un refugio para los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Construyeron una habitación secreta, escondieron vidas y pagaron con la prisión y el sufrimiento. Después de la guerra recorrió el mundo predicando el sermón, su para qué fue dar la vida por los demás. Lorenzo Servitje, 1918, el empresario mexicano fundador del grupo Bimbo.
la panificadora más grande del mundo, no se quedó con su fortuna, cofundó la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, promovió la educación en comunidades desfavorecidas, financió el desarrollo de líderes locales. Su para qué fue usar su éxito empresarial para levantar a los pobres. Así es que aquí tienes personas que encontraron un para qué ser cristiano. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 de su libro, dice en este verso: un hombre, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Dice, ¿qué es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? 2 puntos. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Así es que, queridos hermanos, nosotros somos cristianos para mostrarle al mundo el amor de Cristo. Pero la gente conoce el amor de Cristo a través de nuestro amor por ellos. No solo de la palabra hablada, sino de nuestro amor por ellos. Y ese amor por ellos se manifiesta a través de una palabra que se llama filantropía. Amor por los seres humanos. Que no nos quedemos en la iglesia como si fuera un refugio, sino como un punto de partida. No es un punto de llegada, este es un punto de partida. Usted vino aquí a encontrar sentido para su vida. ¿Y para qué yo sé lo que sé? ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Para qué he aprendido tantas cosas? No es para que se quede con eso en las manos. Nosotros teníamos en la iglesia Alianza un hermano, él era el esposo de una pastora, él era mecánico. Y él no era cristiano, pero él apoyaba a su esposa, andaba para arriba y para abajo con ella. Y a él le costó mucho convertirse. Él era el papá de Elvin Brito, que está aquí, que viene con nosotros, y de Germi Brito, mi amigo. Entonces, fuera en el ministerio de Germán, cada vez que se quedaba un cristiano en un carro viejo, él era que le resolvía el problema. Así que él resolvía los problemas de todos los pastores, ayudaba, y los misioneros, bueno, le daban mantenimiento allá con él. Y todo el mundo se quedó, la guagua del pastor, llamen a Germán. Se quedó tal cosa, llamen a Germán. Y Germán tenía un ministerio de arreglar carros viejos. Pero con esos carros viejos se fundó la iglesia de guerra. Y a través de la iglesia de guerra se fundaron más de 10 iglesias más. Cuando encontramos un para qué, no importa lo que usted haga, Dios lo puede usar a usted. Usted no viene a la iglesia a convertirse, a buscar rangos pastorales ni eclesiásticos. Usted viene a la iglesia a encontrarle sentido a su vida. Su sentido es poner todo lo que usted tiene y todo lo que usted sabe al servicio de los demás, que es ponerlo al servicio de Dios. Así es que el profesor enseña al analfabeto, el médico sana al enfermo, el que es abogado defienda al desprotegido, el que es empresario ayude con caridad a todo el que usted pueda, el que tiene una profesión úsela socialmente y sienta que si usted es mejor profesional, que si es más justo, que si ayuda a más personas, usted con eso también está sirviendo a Dios, el que tiene un don que lo administre con alegría y le dé a los demás. En Romanos capítulo 12, verso 8, el Señor dice que Él reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, que el Señor reparte para todos
nosotros tenemos que encontrar un para qué soy cristiano. ¿Para qué yo soy cristiano? Donde tú estás trabajando, tú vas a encontrar un para qué. No es solo aquí en la iglesia. El mundo no necesita más cristianos que hablen de Dios, créame que no. El mundo lo que sí necesita es cristianos que le muestren a los demás el amor de Dios a través de lo que le dan a ellos. Que nosotros actuemos como si realmente amamos a Dios. Mahatma Gandhi decía, a mí me encanta el cristianismo, mis problemas son los cristianos. Mis problemas son los cristianos, porque lo que mostrábamos no era lo que hacíamos. Busquemos cada uno de nosotros nuestro para qué. Porque realmente la filantropía no es opcional. La filantropía, mostrar amor por los seres humanos, es la profesión de todo cristiano maduro. Siempre repito que cuando era un niño y yo cerraba los ojos y quería imaginarme a Dios, yo lo que veía era el rostro de mi abuela. Si, para mí Dios era mi abuela materna. Mi abuela paterna, perdón, le decíamos mamá tatá. Porque mamá tatá era el símbolo de la paciencia, el símbolo de dar, el símbolo del amor, el símbolo del refugio, en mi mente infantil. En una ocasión, un niño le preguntaron que si él conocía a Dios. Así que los misioneros, intentando predicarle el evangelio, le dicen, ¿tú conoces a Dios? Y el niño le dijo, sí, yo lo conozco, él vive allí. Y entonces le dijeron, ¿dónde? Ven, llévame. El muchachito lo llevó y era una casita humilde y vivía un pastor. El pastor abrió la puerta y el niño le dijo, ese es Dios. Él es que me alimenta, Él es que me ayuda, Él me consuela, Él nunca me reclama, Él siempre me da su mano. Y Él me recogió un día en la calle cuando mis amiguitos me golpeaban y me socorrió y me ayudó. Él es Dios. Ojalá que nuestros nietos, nuestros vecinos, las personas que nos conocen, cuando quieran acordarse de Dios, se acuerden también de nosotros, por lo que hacemos. Que todos nosotros en nuestra congregación empecemos a gestionar los para qué. Los distintos ministerios, no solo internos, sino que usted me diga, ven acá, venga pastor, para que usted vea. Allí hay un barrio, yo todos los domingos en la tarde voy y le llevo un racimo de plátano, es lo que usted puede. No, mire, esta es la doñita que yo alfabeticé, no, este es el lugar que yo visito. Nosotros todos tenemos algo que hacer. Que la gente cuando conozca a Dios, no solo lo conozca a través de nuestra predicación, sino lo conozca a través de nuestra generosidad y de nuestro tiempo con ellos. Porque la iglesia de hoy, al no tener para qué, se ha concentrado internamente en ser lo más majestuosa posible, lo más grandiosa posible, lo más alta posible, lo más estridente posible. Pero eso, al tiempo que aparentemente nos hace ser más activos, más grandilocuentes, nos va matando como ministerio. Quiero concluir. Hace muchos años, creo que más de 20, yo entré un día a Librería Cuesta
y estaba leyendo un libro sobre el hidrógeno como el próximo, en ese momento decían, el próximo combustible. Y el libro empezaba de una manera muy extraña, porque empezaba hablando de por qué cayó el Imperio Romano. Y decía que el Imperio Romano cayó por falta de energía. Entonces uno se preguntaba. Entonces él hacía el análisis. Eran casi 100,000 hombres. Estaban todos apostados en las afueras de Roma. Después que se acabaron las guerras, que ellos no encontraban qué más conquistar, necesitábamos energía para alimentar todas esas bocas, para que pudieran hacer algo diferente. Así es que la falta de energía, la falta de un propósito, la falta de un botín, la falta de algo por qué luchar, los fue haciendo luchar entre ellos mismos y haciendo desvanecer entre ellos mismos. Agotó el ejército y ellos mismos se destruyeron, se autodestruyeron. Cuando la iglesia no tiene un para qué, internamente crecen los chismes, crecen los problemas, crecen las contiendas, crecen los sinsabores y crece la falta de sentido. Si la iglesia de hoy no tiene un para qué, la iglesia de hoy no va a cumplir su propósito. Vamos a tener un mundo más violento, vamos a tener más hambre, vamos a tener más necesidad, vamos a tener de todo. La iglesia necesita un para qué. Yo me convertí, yo sé que soy cristiano, yo sé que soy creyente, yo sé que necesito a Cristo, ya Cristo me salvó, ya me rescató, ya me hizo consciente todos los días de que soy pecador, pero necesito un propósito, necesito hacer algo más que le muestre al mundo el amor de Cristo. Y yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser predicador, pero yo puedo dar de lo que tengo y puedo ayudar a los que están allá afuera con lo que tengo en la mano y mostrarle que hay un Cristo vivo que me rescató y que puso en mi corazón servirle. Que Dios les dé a cada creyente de esta congregación un para qué. Oremos. Padre, gracias por este día. Póngase de pie y órele a Dios. Padre, gracias por tus bondades. Gracias por tu palabra. Y gracias por darnos sentido y dirección. Permite, oh Dios, que todos encontremos un para qué. Que nuestra vida no se quede en la simpleza de creer que un puesto, un rango en la congregación es algo que nos acerca más a ti. Que entendamos que tu palabra dice que la religión es amar al que necesita. Que la religión pura es darle de lo que tenemos al pobre. Que la iglesia no es un centro para hacernos más ricos o para mostrar nuestra grandilocuencia. La iglesia es la puerta de entrada a las necesidades del mundo. Ayúdanos a ser creyentes que aporten, que apoyen, que ayuden. Que en lugar de tener una iglesia quejosa, demandante, a la que haya que atender cada día, la que demande cada día más atención, tengamos la iglesia que sirve, que da, que ayuda. Tengamos la mano que se extiende, el pan que se brinda, la comida que se da. Ayúdanos a estar pendientes de las necesidades los unos de los otros. Ayúdanos a apoyar a los que tantos necesitan. Y gracias, porque aquí tenemos también profesionales a los cuales tú has llamado al ministerio. Tenemos doctores a los cuales tú no solo haces doctores, sino que haces pastores también. Qué bueno. Pero gracias porque nos hace conscientes de que no es todo el mundo, de que no es para todos, de que hay un servicio también más allá del pastorado, que es el diaconado. Y a través de diáconos, Señor, tú puedes hacer hombres y mujeres que te sirvan eternamente con lo que tienen. Gracias por los pastores de esta congregación, que en medio de todo lo que hacemos, tú nos das el tiempo de predicar tu palabra. Gracias por el pastor Javier, por su vida, por su enseñanza.
Pero también gracias por cada profesional de esta congregación, que tú le vas a dar para qué es distintos. Y que vamos a usar estas 4 paredes como un refugio de bendición para otros, no solo para nosotros. Que aquí tú vas a traer psicólogos a dar asesoría, que tú vas a traer los médicos a dar salud, que tú vas a poner los profesores a dar clases, que podemos tener clases de inglés gratuitas, que podemos tener clases de cocina gratuitas, que podemos tener medicina gratuita, que nosotros tenemos un para qué. Un para qué, Padre amado. Bendícenos y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.